Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire olía a ceniza y plasma quemado. Las nubes sobre el cielo quebrado de Balmor 7 parecían no moverse, atrapadas en un limbo perpetuo de tormenta y radiación. Las montañas, a lo lejos, se recortaban contra un horizonte turbio, cubiertas por la sombra de satélites caídos. El mundo entero parecía suspender la respiración. Iván Ortega se movía entre los restos calcinados de una nave alienígena que no pertenecía a ningún modelo conocido en los archivos humanos. Sus botas crujían sobre los restos metálicos, con cuidado de no activar ninguna trampa o cápsula aún activa. No buscaba botín, buscaba vida. No sabía por qué, pero no había dormido desde que escuchó el mensaje de socorro en una frecuencia olvidada. Una voz entrecortada. Una súplica imposible. Se detuvo en seco cuando el sensor térmico zumbó con insistencia. Bajo una estructura colapsada, las señales vitales eran débiles, pero reales. Corrió. Apartó planchas retorcidas, cristales alienígenas, trozos de circuitos aún chispeando. Y entonces la vio. Una figura femenina, semienterrada, rodeada por una cápsula de escape agrietada. Su piel azulada brillaba bajo la luz cenicienta. Estaba cubierta de sangre espesa, de un violeta profundo que se mezclaba con el polvo gris de los escombros. La forma de su vientre le provocó un escalofrío. Estaba embarazada. Muy embarazada. Sus ojos, felinos y dorados, se entreabrieron al sentir su presencia. Cuando enfocaron su rostro, no hubo temor. Solo desesperación. ¿Eres humano? Susurró con voz débil, como si cada palabra le costara pedazos de alma. Iván cayó de rodillas junto a ella. Sí. Estás a salvo ahora. Voy a sacarte de aquí. Ella negó con la cabeza lentamente, mientras una mueca de dolor atravesaba sus labios. No, no yo. Ella, sus dedos temblorosos buscaron su vientre. Mi hija. Sálvala, prométemelo. Te sacaré a ti también, dijo él, sacando el estabilizador de emergencia de su mochila y colocándolo sobre su pecho. No entiendes, tosió, y la sangre le manchó el mentón. Me estoy muriendo. Mi matriz está rota. Sufrí daño interno. No hay tiempo. Iván se quedó helado. Él no era médico, ni tenía herramientas para una cirugía. Pero no podía dejarla ahí. No después de verla. No después de escucharla. ¿Cuál es tu nombre? Saireya, del linaje Tarelis, guerrera de Abolis, y madre de la última heredera. Sus dedos se aferraron a su muñeca con una fuerza que no parecía humana, ni de alguien que estaba a punto de morir. Ella no puede morir aquí, entre chatarra y fuego. Sácala de mí, hazla vivir. Iván la miró a los ojos. Vio algo más que dolor. Vio un amor tan feroz que parecía quemar incluso en la muerte. Vio una madre dispuesta a entregar su vida sin un segundo de duda. Él asintió, tragando su miedo, su impotencia. La tomó en brazos con la mayor delicadeza posible. Su sangre lo empapó casi de inmediato. El comunicador aún no respondía. Estaba solo. Empezó a caminar con ella, lento al principio, luego más rápido. Cada paso hacía que la nave crujiera, amenazando con tragarlos entre sus entrañas. Saireya gimió. Vienen, mis perseguidores. Ellos matarán a cualquiera que intente salvarla. No deben encontrarla. Prométeme que la protegerás. Lo juro, susurró Iván sin dudar. Un trueno atravesó el aire. En el horizonte, pequeñas sombras se acercaban. No eran drones de rescate, eran cazadores. Y él estaba desarmado. Pero no importaba, porque ahora cargaba con algo más que un cuerpo herido. Cargaba con una promesa, con una vida. Y estaba dispuesto a morir por ambas. Saireya apoyó su rostro en su pecho, susurrando algo en su lengua natal. Fue apenas un murmullo, pero sonó como una oración, o una despedida. Iván apretó los dientes, corriendo entre la ruina ardiente con ella entre sus brazos, mientras detrás de la tormenta comenzaba a rugir. La lucha aún no comenzaba, pero su corazón ya sabía que no habría retorno. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El sol de Balmor 7 era un reflejo muerto entre nubes venenosas. La luz que llegaba era gris, cenicienta, como si el planeta mismo estuviera de luto por lo que se había perdido en la caída de la nave. Iván se movía entre los riscos bajos y las formaciones rocosas con el cuerpo de Saireya en brazos, sintiendo como su calor disminuía poco a poco. Cada respiración que ella lograba sacar era un milagro. La había envuelto en su abrigo térmico,
ajustado con fuerza sobre su abdomen inflamado. El sensor de pulso indicaba que el ritmo fetal aún existía. Vivo. Frágil, pero ahí. Y eso era lo único que importaba. Iván encontró refugio en una cueva antigua, una entrada apenas visible entre grietas de piedra roja. No era profunda, pero lo suficiente para ocultarlos por ahora. Colocó a Sairella sobre un lecho improvisado de mantas térmicas y activó los microcalentadores de emergencia. Ella temblaba. ¿Estás bien?, preguntó él, sabiendo que la respuesta no iba a calmarlo. Sairella asintió apenas, con los labios secos, la piel perlada por un sudor oscuro. Pero su mirada no temblaba. Has cumplido tu palabra. Me sacaste, pero falta lo más importante. Iván se arrodilló a su lado. Tenía las manos manchadas de sangre púrpura. Nunca había sentido tanta impotencia. Había sobrevivido a batallas, traiciones, al abandono del alto mando. Pero esta vida en su interior, era diferente. Dime qué hacer. Lo que sea. Haré lo que me pidas. Sairella alzó la mano y la apoyó en su rostro, rozándolo con ternura que contrastaba con el estado de su cuerpo. No necesitas ser médico. Solo debes confiar. Mi especie tiene un ritual ancestral. Lo utilizábamos en tiempos de guerra, cuando las hembras morían en batalla, pero aún llevaban vida dentro. ¿Qué clase de ritual? Una transferencia. Una unión. Requiere contacto profundo. Energía vital compartida. Tu cuerpo humano servirá como puente. Como nido. Por un corto tiempo. Iván parpadeó. No entendía del todo. Pero su instinto le gritaba que no cuestionara. Que si ella decía que funcionaba, debía hacerlo. Entonces hazlo. No me importa lo que me pase. Sairella cerró los ojos por un momento. Lágrimas gruesas se deslizaron por sus mejillas azules. Ningún guerrero humano ha ofrecido su alma por una vida que no es suya. No comprendes el valor de lo que estás diciendo. Tampoco tú comprendes lo que prometí, susurró él, acercándose. No solo salvaré a tu hija. Te protegeré a ti también. Sairella dejó escapar un suspiro que se mezcló con un gemido bajo. Su cuerpo reaccionaba. Las contracciones comenzaban, violentas, impredecibles. Iván la sostuvo, sintiendo como ella se arqueaba por el dolor. Los músculos de su vientre se movían bajo su palma, casi como si la criatura dentro supiera que el tiempo se agotaba. La guerrera abrió los ojos de golpe. Dame tus manos. Ahora. Él obedeció. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y en un segundo, una descarga de energía lo atravesó desde el pecho hasta el cráneo. Vio luces. Recuerdos. No suyos. Batallas en mundos distantes. La infancia de Sairella entre columnas de cristal. Su entrenamiento. Su orgullo. La traición. La emboscada. Y por último, el rostro de un varón aboliano de piel dorada y mirada triste. El padre. Iván jadeó, temblando. Sairella lo miró con intensidad. El ritual había comenzado. Un resplandor suave emergió de su vientre, como una esfera líquida de calor que se deslizaba fuera de su cuerpo, flotando hacia las palmas de Iván. Su pecho ardió. Su columna vibró. Sus músculos se tensaron. Sintió la vida de la hija. Y de pronto, sin transición lógica, la criatura no estaba ya en el cuerpo de Sairella. Estaba en él. No en su vientre. No físicamente. Pero sí dentro, como una chispa encendida, un huevo de luz suspendido entre su corazón y su alma. Cayó de rodillas. Gritó por la sensación. Sairella lo observó, llorando. Lo lograste. Ella vive, dentro de ti, hasta que pueda nacer. Iván respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Entero. Y ahora, portador de una vida alienígena. Sairella se desplomó, exhausta. Él se arrastró hasta ella, la abrazó con fuerza. No me dejes. Aún no. Lo logramos juntos. Ella se aferró a su cuello, apoyó su frente en su pecho, y por un instante, no hubo guerra. No hubo dolor. Solo calor, sus cuerpos enlazados por una causa más grande que ellos. Pero el sensor de proximidad vibró. Las sombras se acercaban. Las figuras armadas, montadas en criaturas biomecánicas, cruzaban la planicie a toda velocidad. Sairella lo supo al instante. Son ellos. No podemos huir. No así. Iván la sostuvo más fuerte. Entonces pelearemos. Sairella alzó la cabeza, y por primera vez desde que la conoció,
sonrió con fuego. Tú me diste esperanza, humano. Ahora yo te daré armas. Su pulsera estalló en luces. Una lanza de energía emergió del suelo, junto con un escudo semi-transparente. Tecnología ancestral. La guerra venía. Pero esta vez, Iván no estaba solo. Y dentro de él, una nueva vida esperaba su destino. El suelo temblaba. No era una metáfora. Balmor 7 rugía desde sus entrañas mientras los cazadores descendían en formación cerrada. Sus criaturas biomecánicas galopaban con patas afiladas como cuchillas, levantando columnas de polvo negro a su paso. Los soldados portaban armaduras oscuras, llenas de púas vivientes, y ojos brillantes como carbones encendidos. Iván los observaba desde la entrada de la cueva, con la lanza de energía en una mano y el escudo translúcido flotando a su izquierda. Nunca había sostenido armas como esas, pero su cuerpo parecía saber cómo usarlas. Como si la transferencia con Saireya hubiese despertado memorias que no eran suyas. Detrás de él, en el interior de la cueva, Saireya respiraba con dificultad. Su cuerpo ya no sostenía el embarazo, pero la pérdida de sangre, la tensión del ritual y las heridas previas la dejaban al borde de la inconsciencia. Sin embargo, sus ojos seguían brillando con fuego. Iván la miró por encima del hombro. No mueras. Todavía no. Ella leyó sus pensamientos sin que él hablara. No moriré hasta verte pelear por ella. La primera criatura cruzó el límite de la roca. Un grito gutural resonó por el valle cuando el líder de los cazadores alzó su puño. Era alto, de piel metálica, con cuernos recortados y una mandíbula que parecía esculpida para devorar acero. Tráiganme la portadora. Y al humano. Enteros si es posible. Muertos si se resisten. La lanza de Iván se iluminó con un pulso que hizo vibrar sus huesos. Su corazón latía demasiado rápido. El peso dentro de él, la hija de Saireya, se sentía como una chispa cálida justo bajo su pecho. No podía dejar que la atraparan. No podía fallar. No después de todo. Cuando el primer soldado se lanzó hacia él, Iván se agachó instintivamente y hundió la lanza en el torso enemigo. El impacto liberó una onda que desintegró al agresor al instante, y su grito de muerte se desvaneció en ecos. Los demás se detuvieron un segundo. No por miedo. Por análisis. Este humano no es común. Iván dio un paso al frente, apretando los dientes. Su escudo reaccionó a sus movimientos, girando en el aire como una extensión viva de su voluntad. 3 atacaron a la vez. Iván se deslizó hacia un costado, el escudo bloqueó el primer golpe, la lanza giró, atravesó el segundo cuello, y el tercero solo logró rozarle el hombro antes de recibir una descarga directa en el pecho. Todo fue brutal. Preciso. Demasiado fluido para ser casualidad. Saireya, débil pero consciente, lo observaba desde la cueva. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro. Ese humano desconocido no solo había salvado a su hija. Ahora luchaba como uno de los suyos. No, luchaba mejor que la mayoría de su raza. Entonces el líder descendió. Sus pies rompieron rocas al tocar el suelo. La criatura caminó hacia Iván sin prisa, con una hoja negra saliendo de su brazo izquierdo y una especie de garra luminosa en el derecho. Te entregaste al ritual, humano. ¿Sabes lo que hiciste? Sé lo que prometí. Entonces morirás con esa promesa clavada en el corazón. Ambos chocaron. El primer impacto hizo temblar el escudo de Iván, lo empujó hacia atrás 3 metros. Se deslizó por el polvo, giró y contraatacó. La lanza golpeó, pero no penetró la armadura enemiga. El líder sonrió con burla, pero Iván no se detuvo. Rodó hacia un lado, golpeó de nuevo, bloqueó, esquivó. Cada segundo era una danza letal. La energía de la lanza comenzaba a disminuir. La transferencia con Saireya le había dado poder, pero no era eterno. Iván cayó sobre una rodilla. El aire le quemaba los pulmones. El enemigo levantó su garra para acabarlo. Fue entonces cuando una figura se alzó en la entrada de la cueva. Saireya. Apenas podía sostenerse, pero lo hizo. Ella extendió su brazo tembloroso y gritó un comando en su lengua materna. La lanza de Iván se encendió con un brillo dorado, puro, brutal. La energía ancestral respondió al llamado de sangre. Iván se incorporó, dio un paso hacia adelante, luego otro. El enemigo rió, sin miedo. No puedes matarme. No lo necesito. La lanza se clavó entre las placas de la armadura del cazador con una explosión de luz. Un estruendo sacudió el terreno, y el cuerpo del líder fue lanzado contra una piedra enorme, desintegrándose al impacto.
El silencio se apoderó del lugar. Los demás cazadores se detuvieron. Dieron un paso atrás. Luego otro. Sin su líder, perdían su núcleo de voluntad. No eran cobardes. Eran criaturas de jerarquía. Sin mando, eran nada. Iván respiró pesadamente, la lanza aún ardiendo en su puño. Saireya cayó de rodillas, jadeando. Iván corrió hacia ella, arrojando las armas a un lado. Ella sonrió débilmente. Lo lograste, guerrero humano. Aún no hemos terminado. Vendrán más. Entonces tendremos que correr. Ella lo miró, aún arrodillada, con un brillo diferente en los ojos. Uno que mezclaba respeto, sorpresa, y algo más íntimo, más silencioso. Gracias por pelear por nosotras. Él tomó su rostro con ambas manos. No está sola. Y por primera vez desde que comenzó la huida, Saireya se permitió apoyar la frente contra la suya, cerrar los ojos, y por un breve segundo, olvidar la guerra. Pero la chispa dentro de Iván latía más fuerte. La hija aún crecía. Y el verdadero peligro apenas había comenzado a oler su rastro. La noche en Balmor 7 no era silenciosa. Susurros mecánicos se arrastraban por los valles como si la tierra hablara en lenguas olvidadas. El aire estaba cargado de electricidad estática, y en lo alto, los restos de satélites rotos giraban sin control como cadáveres celestes. A lo lejos, la luna fracturada arrojaba una luz tenue sobre el suelo cubierto de ceniza. Iván caminaba sin detenerse. Saireya se apoyaba en su espalda, envuelta en la capa térmica, con los ojos entrecerrados y el cuerpo exhausto. Sus piernas ya no respondían, pero se negaba a dormir. Sabía que, si lo hacía, podría no despertar. Él sentía el peso de su cuerpo, pero también el latido dentro del suyo. La criatura seguía creciendo. Una energía cálida, envolvente, palpitaba en su interior como un corazón secundario. No había dolor. Solo una sensación de expansión. Como si su alma se ensanchara cada hora. Habían dejado atrás la cueva. Ahora caminaban entre árboles petrificados, ruinas de una civilización antigua que alguna vez floreció en ese planeta. Torres partidas, puentes caídos, símbolos extraños cubiertos de musgo seco. El silencio era denso, como si los dioses de aquel mundo observaran en secreto cada paso. Saireya respiró hondo sobre su cuello. Estás cambiando. Lo sé. Tu pulso, tu energía, te estás adaptando a ella. ¿Es eso peligroso? Para un humano común, sí. Pero tú ya no eres común. Iván se detuvo frente a un arco tallado en piedra. A través de él se extendía una avenida antigua, flanqueada por estatuas alienígenas cubiertas de líquenes azulados. Un templo abandonado se alzaba al final del camino. Allí, es el santuario de Isirna. Ahí podremos descansar. Y tú, podrás entender lo que estás protegiendo. Caminaron en silencio bajo los ojos vacíos de las estatuas. Dentro del templo, el aire era más denso, cargado de ecos invisibles. Columnas torcidas sostenían un techo agrietado, por donde se filtraba la luz espectral de los astros muertos. En el centro, un altar cubierto de cristales pulsaba débilmente. Iván colocó a Saireya sobre una plataforma curva, y ella se recostó con un suspiro profundo. La respiración le dolía, pero sus ojos seguían fijos en él. Ven, acércate. Iván obedeció. Cuando su mano tocó el altar, una oleada de imágenes lo invadió. Vio mundos ardiendo. Naves cruzando los cielos con colas de fuego. Guerreras de piel azul danzando con espadas de energía. Y luego, vio un nacimiento. Uno brillante. En una cuna de cristal. Una niña con ojos dorados y piel luminosa. La heredará. Tu hija. Nuestra hija, Iván. Ya no estás solo en mi linaje. Ella lleva tu esencia también. Humana y aboliana. Una mezcla imposible. Una amenaza para quienes temen el cambio. ¿Por eso los cazadores? ¿Por eso los ejércitos? ¿Por eso la traición? Porque una criatura así puede cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Unir especies. Destruir imperios. O salvarlos. Iván retrocedió, sintiendo un vértigo existencial. Él, un soldado expulsado de la milicia, ahora portador de una niña mitad alienígena, mitad humana, que podría alterar el futuro de millones de mundos. No estaba preparado. Pero al mirar a Saireya, entendió que eso ya no importaba. Te veo, Saireya, tal como eres. Y no tengo miedo. Ella sonrió, con lágrimas que brillaban como mercurio. Te amo, Iván.
Sus palabras lo quebraron. Porque eran verdaderas. No nacidas del dolor ni del agradecimiento, sino del fuego compartido, del peso que los unía. No había máscaras entre ellos. Solo alma. Iván se acercó. Sus labios rozaron los de ella, primero con temor, luego con necesidad. El beso no fue suave. Fue ardiente, torpe, sincero, como dos corazones buscando fundirse antes de que el mundo los partiera. Sus cuerpos se unieron entre las sombras del templo, no por deseo carnal, sino por necesidad espiritual. Cada caricia era una promesa. Cada suspiro, una despedida posible. Él la sostuvo como si pudiera mantenerla viva con sus abrazos. Y ella lo abrazó como si fuera su escudo final. Horas después, cuando descansaban bajo los cristales flotantes del altar, Iván escuchó un zumbido lejano. Una vibración en el suelo. No era un temblor natural. Saireya abrió los ojos al mismo tiempo que él. No se encontraron. Ella intentó incorporarse, pero el dolor la hizo jadear. No te levantarás. No puedo dejar que pelees solo. Iván ya estaba de pie. La lanza había regresado a su mano, como si lo hubiera estado esperando. El escudo vibraba junto a su espalda. Esta vez no pelearé solo. Ella está conmigo. Aquí dentro. Y tú también. Los enemigos cruzaban ya los límites de las ruinas. Más rápidos. Más organizados. Ya no eran cazadores salvajes. Ahora venía el verdadero ejército. Pero Iván no tembló. Porque esa noche, bajo una luna partida, había nacido algo nuevo en él. No solo era el portador de una vida imposible. Era el protector de un legado. Y estaba listo para matar por él. Las primeras sombras aparecieron sobre los templos cuando el cielo comenzó a abrirse como una herida. No eran naves comunes. No eran simples tropas. Esta vez, lo que llegaba era una flota de exterminio. En lo alto, los motores gemían como dragones hambrientos, escupiendo rayos de luz carmesí que partían la tierra con cada pulso. Los soldados de élite descendían con armaduras negras que latían como carne viva, fusionadas con tecnología biológica. Sus rostros no tenían ojos. Solo placas que reflejaban el miedo de quienes los miraban. No hablaban. No gritaban. Mataban. Saireya, aún débil, contemplaba desde el altar las luces que devoraban la distancia. Sus dedos se apretaban sobre el cristal del santuario. Cada parte de ella pedía luchar, pero el cuerpo no respondía. Iván se alzó frente a la entrada del templo. Su lanza flotaba en su mano, vibrando con un poder que ya no lo hería. Lo abrazaba. El escudo giraba en su espalda como un satélite fiel, proyectando reflejos irregulares de luz dorada. La criatura en su interior latía con fuerza. A veces sentía su energía como un fuego. Otras veces como una melodía antigua. No era una niña cualquiera. No era un bebé que pudiera llorar y dormir. Era una heredera nacida del caos y la paz, del exilio y del amor. El primer grupo aterrizó entre los árboles muertos. Se movieron rápido. Demasiado. No se detuvieron a explorar. Iban directo al templo. Iván caminó al centro de la explanada, descalzo sobre las losas milenarias, con la mirada fija en el horizonte. Un comandante descendió de una plataforma. Era más alto que los demás, más viejo. Su armadura llevaba los sellos de los jueces del orden imperial. Su voz resonó como metal raspando hueso. Entrégala, humano. La portadora y su semilla. O arderás con ella. Iván no respondió. El comandante dio un paso más. No sabes lo que llevas dentro. No es solo una niña. Es una amenaza viviente. Su sangre puede reescribir ADN, desprogramar armas, alterar pactos antiguos. No nació para vivir. Nació para gobernar. Iván alzó la lanza y la apuntó directo al pecho del enemigo. Por eso debe vivir. La batalla estalló como un trueno. Los primeros disparos chocaron contra el escudo de Iván. No se quebró. En lugar de eso, absorbió los impactos y los devolvió en forma de ondas sónicas que lanzaron a los enemigos por los aires. La lanza atravesó el pecho del primer atacante como si su armadura fuera papel. El segundo recibió un golpe en el rostro y su cráneo explotó con una ráfaga de luz. Iván giraba, esquivaba, golpeaba. Pero no era humano en ese momento. Era algo más. Algo nuevo. Algo que los enemigos no comprendían. Saireya, desde el altar, murmuraba oraciones en su idioma. Su voz era débil, pero cada palabra despertaba ecos en las paredes del templo.
El cristal que la rodeaba comenzó a iluminarse con un resplandor blanco. Iván comenzó a moverse más rápido. Por cada herida que recibía, su cuerpo se adaptaba. Por cada enemigo que caía, la lanza parecía más ligera. Los soldados lo rodearon. Dispararon al unísono. Una cortina de fuego envolvió la plaza. Pero cuando el humo se disipó, Iván seguía de pie. Su pecho brillaba. Sus ojos también. La criatura dentro de él no lo protegía. Peleaba con él. El comandante gruñó. Eres el elegido por el error. Pero no puedes resistirnos para siempre. Se abalanzó con una hoja negra que devoraba la luz. Iván la bloqueó con el escudo, pero la fuerza del impacto lo lanzó contra una columna. Escupió sangre. La lanza se deslizó lejos. El comandante avanzó con pasos seguros. Tu muerte será rápida. La de ellas, no. Iván levantó el brazo con esfuerzo. El escudo cayó. No podía moverse. Pero no estaba solo. Sairella se puso de pie sobre el altar. Sus ojos ya no mostraban dolor. Mostraban poder. Ella levantó la mano. El cristal del templo se quebró en 1000 fragmentos que flotaron en el aire. Todos ellos comenzaron a girar en torno a Iván, envolviéndolo en un torbellino de luz viva. Sairella habló con voz profunda. La heredera ha elegido su guardián. Tú no puedes romper lo que el destino selló. Iván se levantó envuelto en una armadura formada por los fragmentos. Su cuerpo ardía en energía. Su corazón latía al ritmo del nuevo ser dentro de él. Caminó hacia el comandante. Este intentó golpear. Pero su arma se quebró contra el nuevo escudo. Iván tomó la lanza del suelo, saltó, giró en el aire y la hundió con furia en el centro del pecho enemigo. El comandante se estremeció, miró sus manos llenas de sangre oscura, y cayó. Los demás soldados huyeron. Iván cayó de rodillas. La energía alrededor de él se desvaneció. Sairella bajó del altar, tambaleante, y lo abrazó. Sus rostros se encontraron. Ella está contigo, dijo ella. Y tú, dijo él, eres lo que me mantiene vivo. No más palabras. Solo un abrazo largo, mientras el templo ardía de luz, y las estrellas, allá lejos, parecían girar alrededor de una nueva esperanza. El silencio, por primera vez en días, era real. No artificial. No esa pausa pesada entre disparos o rugidos de naves. Era un silencio vivo, limpio, como el primer aliento de una criatura recién nacida. La luz del templo había menguado, dejando un resplandor cálido en las paredes de piedra antigua. El altar ya no brillaba, pero no por pérdida, sino porque había cumplido su propósito. Iván yacía sobre losas fracturadas, cubierto de polvo y sudor, con la armadura cristalina deshaciéndose lentamente alrededor de su cuerpo. El escudo se había desvanecido. La lanza había regresado a su forma durmiente, como si la batalla fuera un sueño y ahora despertara al mundo que quedaba en pie. Sairella estaba a su lado, abrazándolo con ambas manos, presionando su frente contra la suya. Ambos respiraban al mismo ritmo. En el interior de Iván, el calor ya no ardía. Palpitaba. Suavemente. Como si aquello que crecía dentro de él no necesitara luchar más. Como si hubiera llegado el momento. Sairella alzó la cabeza y lo miró a los ojos. Es hora. Ya no puede esperar. Debe nacer ahora. Iván asintió. No sintió miedo. Solo una calma infinita, como si el universo le hablara desde dentro. Se tendió de espaldas sobre el altar mientras Sairella colocaba sus manos sobre su pecho. Cantó. Susurró una melodía ancestral que parecía escrita por estrellas y memorias. Su voz hizo vibrar las paredes, los cristales, incluso el aire. Iván cerró los ojos y dejó que la canción lo envolviera. El latido se intensificó. Su pecho brilló. Su piel ardió sin quemarse. Y luego, sin dolor, algo salió de él, flotando como una chispa envuelta en luz. Una esfera dorada que descendió hasta las manos de Sairella y allí comenzó a transformarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verla. Tenía la piel azul clara, como el cielo antes de la guerra, y los ojos dorados de linaje real. Pero en su rostro había algo de humano. Una suavidad en los labios. Una forma familiar en la nariz. Y en su energía, una mezcla perfecta de ambos mundos. Sairella la acunó contra su pecho desnudo. La niña no lloraba. Solo observaba, con ojos enormes que parecían entenderlo todo desde el primer instante. Iván se incorporó lentamente, como si sus músculos despertaran junto con él. ¿Está bien? Está perfecta. Y es tuya tanto como mía.
Saireya caminó hacia él y colocó a la niña entre ambos. Iván la tomó con cuidado. El calor que sintió no era mágico. Era humano. Puro. Real. La sensación más intensa que jamás había vivido. Quiero llamarla Naila, dijo Saireya en voz baja. Iván repitió el nombre. Naila. La niña sonrió. Más allá del templo, el planeta comenzaba a cambiar. Los cielos se abrían. Las naves enemigas, sin liderazgo ni propósito, se retiraban en silencio. Las plantas que habían quedado dormidas por siglos despertaban. Cristales rotos volvían a crecer. Incluso las ruinas parecían reconstruirse lentamente. Iván y Saireya caminaron entre columnas con la niña en brazos, como si el mundo les hiciera reverencia a cada paso. No regresaron a la ciudad. Ni al frente de batalla. No buscaron venganza ni poder. Construyeron su hogar en una región pacífica, oculta entre montañas antiguas donde el cielo era limpio y el aire, dulce. Vivían en una casa tallada en piedra viva, entre jardines flotantes y estanques luminosos. Saireya se fortaleció con los días. Su cuerpo sanó, pero lo más poderoso fue lo que nació dentro de ella, esperanza. Iván aprendió la lengua de su compañera. Y ella aprendió a soñar con él en las noches, abrazados bajo mantas tejidas por tribus olvidadas. Naila creció más rápido que cualquier niño humano. Caminó antes de los 8 meses. Habló antes del año. A los 2 años, podía tocar piedras y hacerlas vibrar como instrumentos. Pero lo que más la definía no era su poder. Era su risa. Una risa que podía calmar tormentas, que podía sanar cicatrices, que podía cambiar el ánimo de un planeta entero. Una tarde, sentados los tres junto al río cristalino, Naila preguntó: «Papá, ¿qué soy yo?» Iván la miró con amor. «Eres la promesa cumplida. ¿Y tú, mamá, qué eres tú?» Saireya la tomó en brazos, riendo suavemente. «Soy la que te soñó antes de que nacieras. ¿Y tú, papá?» «Yo soy el que nunca dejó de protegerte, incluso cuando no sabía quién eras». Naila los abrazó a ambos. El sol se reflejaba sobre el agua y los pájaros cantaban en idiomas que solo los árboles entendían. Y en lo alto, entre las estrellas, las leyendas comenzaban a esparcirse. La historia del humano que cargó una vida dentro de sí, que protegió a una guerrera exiliada y desafió a un imperio para cumplir una promesa. La historia de Saireya, que dio todo por una hija que aún no existía, y que encontró en un hombre roto un compañero eterno. La historia de Naila, que algún día uniría galaxias, pero que, por ahora, solo deseaba dormir entre los brazos de sus padres, sintiéndose amada. Y así, sin guerras, sin ruido, sin tragedias, comenzó su para siempre.